De regreso a su programa Criterios, hoy nos complace mucho estar con Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia y además participante de lo que fue la insurrección armada del 4 de febrero. Muchas gracias, Pancho, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti y a todo tu equipo por estar en Maracaibo y por compartir con nosotros algún análisis de este día, ¿no? Que es tan importante para nuestra propia vida y yo pienso que para la vida del propio país. Y que marcó, por supuesto, la historia de Venezuela, sí, sin duda alguna. Vamos a escuchar un sonido de Juan Romero, que es historiador, que nos va a dar alguna interpretación de lo que fue el 4 de febrero. Haciendo un balance del 4 de febrero, lo primero que habría que señalar en términos negativos es que el 4 de febrero fue la continuación de un ciclo violento, producido esencialmente por la crisis de la economía rentista venezolana. En 1983 bajaron las inversiones en términos sociales, pasando a menos de 1.5% del Producto Interno Bruto, y eso generó un acumulado de violencia. Creo que ese es uno de los temas más negativos, porque se inició en Venezuela un ciclo de confrontación que además tiene una consecuencia con una perspectiva positiva. Eso es, ese ciclo de confrontación tuvo que ver con una dinámica que en ciencias políticas llamamos una reciudadanización de la población. Eso es una ocupación de la política. Producto también como una consecuencia del 4 de febrero, generó un gran rechazo a los actores políticos tradicionales, produciendo lo que denominamos también en ciencia política la antipolítica. De hecho, Chávez es uno de esos ejemplos de antipolítica, surgido no de unos partidos tradicionales, sino de un liderazgo profundamente carismático, movilizador. A partir, por lo tanto, del 4 de febrero hay otros elementos que se suman también conflictivos desde el punto de vista de análisis de los procesos políticos e históricos, pero sumamente interesantes desde el punto de vista de su funcionamiento. Tiene que ver con un tema muy trillado en las ciencias políticas y en la historia, que es la relación entre el elemento civil y militar, la discusión sobre si un gobierno es o no militarista. Yo tengo ciertas diferencias sobre la denotación de que un gobierno sea militarista porque tenga presencia de militares. Ahí está el caso del gobierno de Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, cuyo gabinete esencialmente fue de militares. Un gobierno militarista es un gobierno donde se gobierna exclusivamente para los militares. Pero eso es un debate muy interesante. El segundo debate también interesante que genera el 4 de febrero tiene que ver con la renovación del funcionamiento del sistema político. Un sistema político que venía, insisto, agotándose de 1983 y que a partir de ese momento comienza a ser discutido en torno a su funcionamiento. Buena parte de la conflictividad que vemos en la Venezuela actual tiene que ver con los cambios en el sistema político, con la incorporación de nuevos mecanismos, sobre todo referidos a mecanismos de democracia directa, es decir, consulta antes o después de los momentos electorales, modificación de la estructura jurídica que caracteriza ese sistema político y a la conformación del Estado, y al mismo tiempo tiene que ver con el hecho que a pesar del cambio del sistema político hay una misma continuidad en términos del desarrollo económico que hoy sigue siendo profundamente conflictivo. Bueno, esto fue lo que dijo el historiador Juan Romero. Pancho, ¿qué dices de esa intervención que nos hace este historiador? Sí, bueno, hay opiniones y análisis, ¿no? Y hay enfoques sobre el 4 de febrero. Lo real es que, bueno, la historia se sigue escribiendo porque estamos vivos, actores, pues, vivos y actuantes, actores entonces. Los muchachos, los jóvenes oficiales, son muchos de ellos coroneles, son generales y están en cargos de dirección importante. Es muy reciente, está muy vivo el papel del propio comandante Chávez, presidente y líder del proceso revolucionario bolivariano. Entonces, es como trabajo por hacer y análisis por hacer lo que nos corresponde alrededor del 4 de febrero, ¿no? Hay alguna poeta que le escribía unas cosas bien bonitas al comandante Hugo Chávez, ¿no? En el mejor de los términos, ¿no? Ella decía, el último caudillo del siglo XX y el primer caudillo del siglo XXI. Y lo decía en el mejor sentido, ¿no? No del caudillismo tradicional, convencional,
de aquellas fracciones y divisiones, ¿no? Sino tal vez el líder que capturó la voluntad, el afecto, la esperanza, la fe de muchos venezolanos, de la mayoría de los venezolanos. Entonces, es un análisis todavía por hacer. Está actuante, está vigente y está presente, y la historia decantada o decantando después de muchos años dirá del valor, de las razones, de los logros y de los objetivos de este evento tan importante. Claro, Francisco, ustedes se reunieron en 1982 simbólicamente ante el Semán de Güeres. Juraron, bueno, hacer lo que hicieron, pero con base a una situación muy concreta que había en el país en ese momento. ¿Qué de esas cosas que ustedes se plantearon hoy se han resuelto o siguen igual? Sí, yo pienso que hay elementos de razones y motivaciones que hemos podido tocar para transformar. Una fundamental, yo digo tal vez la más importante, es la democratización de la renta petrolera. Y eso lo ha continuado el presidente Maduro. Es decir, en un país monoproductor, que su producto más importante sirviese para minorías, para élites empresariales, entre comillas, y para grupos políticos aliados, que se turnaban en el poder, y el pueblo recibiendo migajas. Esa relación la cambia el comandante Chávez, y nos obliga también para otro cambio, pero eso lo cambia. Ya el país monoproductor, que es lo que tenemos ahora que cambiar con este proyecto o esta acción, esta actividad para la productividad y el relanzamiento del país productivo que puede ser Venezuela, lo está pendiente y lo estamos haciendo. Pero lo esencial es que rompe el presidente Chávez el manejo discrecional para pequeños grupos de la renta petrolera. O sea, que hay una distribución de la riqueza del país hacia las mayorías que estuvieron de alguna manera olvidadas durante toda la vida prácticamente. Eso es tal vez el logro más importante. Otro, la integración entre la Fuerza Armada y el propio pueblo, en ideales, en principios y en objetivos. Con todas las dificultades que este momento representa, hay una unidad y una integración, y el pueblo nuestro se siente identificado con su Fuerza Armada. Ese es un segundo elemento tal vez trascendente, y lo que queda pendiente por hacer lo estamos enfrentando ahora con el presidente Maduro. Diversificar la producción, producir riqueza con un sentido social y mantener la orientación del ingreso petrolero hacia la inversión social. Desde el punto de vista político, Francisco, en ese momento prácticamente no había expectativas de insurgir pues, los pueblos en el mundo, porque se había derrumbado la Unión Soviética y prácticamente habíamos llegado al fin de la historia, como decía un célebre escritor, Fukuyama. ¿Cómo se atrevieron ustedes en ese momento, que no había ninguna expectativa en el planeta, de hacer una acción como esa que ustedes estaban planteando en ese momento? ¿Qué les indujo a eso? Es que nosotros veníamos primero haciendo análisis. Nosotros comenzamos como Ejército Bolivariano Revolucionario, como un grupo pequeño dentro del ejército, discutiendo nuestros propios problemas, discutiendo por qué yo tengo un armamento que forma parte de un negocio y que no tiene utilidad para defender la soberanía y la integridad territorial. ¿Por qué yo soy comandante de una batería antiaérea que solo fueron unos prototipos que le vendieron 11 a un país africano y 11 a Venezuela? Y no se siguieron produciendo más, como es el caso de los Panar. Ah, no, que tenían que venir en el paquete de los AMX-30. Entonces, uno va sintiendo y va analizando complicidades, manejos, manipulaciones, y de allí fuimos expandiendo, ¿no? Con nuestra visión de los procesos históricos, y fuimos abriendo, fuimos creciendo hacia los problemas nacionales y hacia la integración de compañeros de otros componentes, en ese momento se llamaba Fuerza, y participación de pensadores de la izquierda venezolana hasta ir construyendo el movimiento nuestro. ¿Por qué nos atrevimos? Porque sentimos que el país, dadas condiciones reales que existían, necesitaba un liderazgo transformador. Francisco, vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos a ver qué impacto hubo a nivel internacional de esa acción que ustedes hicieron. Ya regresamos.